Esa es la que estábamos viendo, ¿no? Ya habíamos visto esta Sí. lámina, ¿no? Ya. Esa ya. Bueno. Antes de los planos de taller, mira, quiero que hagamos una diferencia de lo que es el proyecto, de lo que es el proyecto, bueno, lo que es el anteproyecto, proyecto y el proyecto ejecutivo. ¿Eso no lo hemos visto? Fue la Es que ahí tarea hay que una- dejó profesor, pero no lo tratamos ya. ¿Cómo? Perdón. No lo hemos comentado. No, es que se juntaron muchos en hablar y no escuché. Ah, Fue la que tarea no lo que hemos dejó. comentado. Ya volvieron a hablar juntos. Uno primero. Que hable el compañero. Que fue la tarea que dejó profesor, pero no lo hemos comentado. Así, esa es parte de lo que habíamos visto de lo que era la tarea 1, ¿no? Y precisamente, bueno, viendo esa parte, yo quisiera que me comentaran de lo de qué es un anteproyecto, para ver si es cierto que tienen razón o yo estoy mal. A ver, díganme, ¿qué entendieron por anteproyecto? Díganme, coméntenme, pues. Pues el anteproyecto es más que nada como una propuesta, como si fuera como nuestro boceto. No es como tal algo ya terminado porque le seguimos modificando cosas. Ajá. Pues en concreto, profesor, yo lo definí o lo encontré como la memoria descriptiva de un proyecto. Es como la memoria descriptiva. Ujú. Es lo que va a dar pauta al proyecto, nos va a describir cómo se va a realizar, etcétera. No se entra en tanto detalle. Podemos decir que pudiera ser como Una introducción. pues no más que no una introducción. Yo creo que podríamos decir que es como un bosquejo de lo que queremos, Ándale. Exacto. más o menos. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden comentar de un anteproyecto? Que el anteproyecto muestra la idea o la intención a desarrollar de no sé. Ay, se me olvidó. ¿En qué se basa un proyecto? Anteproyecto, perdón. ¿En qué se basa un anteproyecto? Es. En que sea lo suficientemente bueno para hacerlo proyecto. No. Se basa en una necesidad, ¿no? Si no hay necesidad, pues no hay anteproyecto, no hay proyecto, y por supuesto que no hay proyecto ejecutivo. Entonces, todos los anteproyectos, primeramente, se basan en una necesidad de una sociedad o de una población. Si hay una necesidad, debe de existir un anteproyecto. Ahí es donde nace precisamente ese anteproyecto, de qué es lo que se necesita, qué es lo que requerimos para llevarlo a cabo, y ahí vamos a decir, vamos a poner el ejemplo de un puente, que la gente se cruza caminando en un río, y a veces tienen accidentes, porque el río va muy cargado de corriente, y pues hay ahogados, porque la gente pues no tiene otra más que pues para pasar de un lado a otro, y que necesita pues trasladarse, necesita cruzar el río. Entonces, ahí hay una necesidad de construir un puente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, primero es que ya nació la necesidad por los accidentes y porque la gente lo pidió. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues es la integración de todas las ideas que se tienen para si el puente queda de un lado, si queda de otro lado, si se va a anclar de un lado, si se va a anclar por medio de columnas intermedias que van a estar apoyadas en el mismo río, que va a ser de un ancho para que circulen
carros en un solo sentido, o que haya 2 sentidos, o que haya 4 sentidos, dependiendo de la necesidad o inclusive del presupuesto que se pueda tener para ello. Y bueno, de ahí ya nació esa parte de esa necesidad y ya nació ese anteproyecto. Y luego, bueno, ya decimos que eso partió de una necesidad. Y luego sigue, ¿qué sigue? Sigue el proyecto, perdón. Sigue el proyecto. ¿Y qué integra el proyecto? Pues integra un conjunto de planos, Ya ¿no? ahí es donde Pero para hacer un incluimos proyecto- memoria constructiva, descriptiva, planos. Pero Ajá. inicialmente, ¿qué necesitamos para ese proyecto? ¿Necesitamos qué? Es documentos, es el conjunto de documentos con los cuales se define el diseño Sí, pero ¿qué antes de ser necesitamos? realizado. Necesitamos primero información, ¿no, necesitamos- profe? Recolectar los datos Entonces- necesarios para poder hacer propuestas. Acuérdense que todo proyecto, lo primero que necesitamos tener es el espacio disponible, lo que se le llama tenencia de la tierra. Si no tenemos liberado un espacio para hacer un proyecto, pues ¿cómo queremos hacer nuestro proyecto si no tenemos ni el espacio todavía? No sabemos de qué tamaño puede ser el proyecto, no sabemos qué dirección pueda tener, no sabemos nada porque no tenemos el espacio, no tenemos la tenencia de la tierra. Entonces, para ello necesitamos primero, para el proyecto, necesitamos decir, a ver, bueno, ¿cuánto espacio necesitamos para llevar a cabo nuestro proyecto? Si estamos hablando del puente que les estoy comentando, bueno, pues necesitamos saber quiénes son los dueños de los terrenos de ahí, ¿no? Y si están dispuestos a venderlos, a donarlos, a regalarlos, a transferirlos, a lo que sea. De alguna manera, bueno, pues el puente va a ser propiedad tal vez estatal, tal vez federal, ¿qué? O sea, ¿a quién se le va a otorgar esa propiedad? ¿Sí? Sea en renta, sea en venta, sea en regalada, como sea, cedida, como sea. Entonces, una vez que ya se tiene definido eso, entonces sí, ya tenemos el espacio. Ahora sí, ya. A ver, pues que el puente no cabe en el espacio que tenemos. Bueno, pues ¿de quiénes son los terrenos que siguen para saber si está en disponibilidad para que nos venda o nos regale otra vez o nos podamos adquirir ese terreno? Que sí se puede o no se puede, pues ya se verá. Que no se pudo, bueno, pues entonces el proyecto se tendrá que ajustar a las necesidades del espacio que tenemos o tendremos que escoger otro lugar en donde el espacio esté disponible para poder realizar nuestro proyecto que queremos. Una vez que ya tenemos bien definido el espacio, bueno, ahora sí, vamos a hacer, ¿qué sigue después de tener el espacio? ¿Qué ¿Los sigue? trámites? ¿De qué? Uso de suelo. Sí. Ok. Ya tenemos Permiso de el construcción. terreno y tenemos el espacio. Ahora vamos a ver el uso de suelo. Efectivamente, sí. Sigue el uso de suelo. ¿Qué más? Es para saber. Permiso de construcción. No, porque todavía ni siquiera proyecto tenemos. ¿Ya empezar con los Ah. estudios? ¿Mandé? ¿Ya empezar con los estudios? ¿Cómo de qué tipo? El topográfico. Exactamente. Ese es el que sigue, ¿no? Vamos a hacer los estudios requeridos. En este caso, iniciamos con ¿cuál? Con la delimitación del predio donde vamos a construir nuestra obra. Entonces, vemos la delimitación y decimos, esta es la poligonal y aquí es donde va a quedar nuestro puente. Ya tenemos el espacio bien definido. Ahora, ¿qué sigue? Pues sigue el estudio de mecánica de suelos para ver cómo está el suelo y a ver cómo podemos llevar a cabo nuestra obra. Sigue el estudio hidrológico, el geohidrológico, el geofísico y todos los estudios que se requieran para poder llevar a cabo nuestra obra. Todos los estudios.
Una vez que ya tenemos todos los estudios realizados, habrá algunos estudios que estén todavía en proceso, pero ya podemos iniciar nuestro proyecto, nuestro desplante de nuestro proyecto. ¿A qué me refiero? Que podrá ser que el estudio de impacto ambiental, el estudio de impacto urbano, el estudio social, el estudio político, esos estudios a lo mejor pueden estar en proceso mientras nosotros ya tenemos los estudios técnicos que puede llevar a cabo, donde podemos llevar a cabo ya nuestra obra, desarrollar nuestro proyecto, nuestro diseño. Ya viene el diseño ahí. Entonces ya vamos a empezar si vamos a empezar con el diseño, vamos a empezar a hacer dibujos, vamos a empezar a hacer planos, y después de los planos, pues vamos a empezar a hacer cálculos para saber, pues ahora sí, cómo se va a integrar nuestra cuestión estructural, nuestra cuestión ya de la obra en sí. Y una vez que ya tenemos todos nuestros estudios, todos nuestros planos, vamos a empezar a sacar nuestros catálogos de conceptos, nuestros volúmenes de obra y nuestros presupuestos, ¿no? Para poder saber cuánto va a costar nuestra obra. Todo eso es parte del proyecto, ¿sí? Ahí ya está integrándose todo el proyecto porque ya estamos armando planos, ya estamos armando catálogos, ya estamos armando programas, ya estamos armando presupuestos, ya estamos armando volumetrías, y todo para saber cómo va a quedar nuestra obra y cuánto va a costar. Y ya empezamos a hacer inclusive nuestro estudio de costo-beneficio, que ese es muy importante dentro de todo esto. Una vez que ya tenemos todo ahora sí que todos los datos, como dicen, memorias descriptivas, memorias de cálculo, especificaciones particulares, especificaciones generales, catálogos, planos, toda la información que se necesita para poder llevar a cabo nuestra obra. Hasta ese momento, nosotros tenemos nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué sigue dentro de lo que nosotros vimos de la investigación que ustedes hicieron? ¿Qué es el proyecto ejecutivo? ¿Qué sigue después del proyecto así, tal cual? Sigue el proyecto ejecutivo, pero ¿qué contiene el proyecto ejecutivo a diferencia del proyecto simplemente dicho? Pues ¿cuál es la tiene diferencia? Todos los planos, incluso puedes llevar hasta maquetas, renders. Pues ese es el proyecto. ¿Y el proyecto ejecutivo? ¿Qué investigaron sobre el proyecto ejecutivo? ¿Qué? ¿Maquetas? Pues sigue siendo proyecto. Debe contener un cronograma. ¿Cómo, Sonia? No te escucho. Que debe contener un cronograma en el donde tienes que explicar todas las acciones que vas a seguir para cumplir tu proyecto. No, el cronograma es parte del proyecto también. No es proyecto ejecutivo, es parte del proyecto. Acuérdense que el proyecto ejecutivo contiene el proyecto mismo, pero a diferencia del proyecto mismo, ¿qué más contiene para que se vuelva ejecutivo? Pues ya lleva lo que serían los diferentes planos, ya sea de terreno, ubicación. Como el plan de obra, ya cómo se va a ejecutar como tal. Sigue siendo proyecto. Profesor, ¿lleva las memorias? Sigue siendo proyecto. El proyecto contiene memorias, contiene cálculos, contiene cronogramas, contiene catálogos, contiene especificaciones, contiene planos, contiene todo. ¿Qué ¿Calendario de obra? Pues este es el cronograma. ¿Ya los permisos de la delegación y del ¿Lo Estado? presupuesto, ingeniero? ¿Cómo? Perdón. ¿Ya los permisos de la delegación para poder ya construir? Antes de eso, ¿qué necesitamos? Si es parte de ello del proyecto ejecutivo. Profe, podría ser, por ejemplo, lo que es proyecto arquitectónico y proyecto, bueno, el proyecto, anteproyecto y proyecto es más o menos de cómo se va a hacer y el proyecto ejecutivo es de cómo se va a hacer. O sea, el primero es qué se va a hacer y ya el proyecto ejecutivo es cómo se va a realizar ya. No, el proyecto contiene
qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Eso contiene el proyecto. ¿Qué le falta? Ahí menciona su compañero, que es parte de lo del proyecto ejecutivo, está mencionando que lleva los permisos, ¿no? Estaba mencionando su compañero que lleva los permisos. Efectivamente, el proyecto ejecutivo ya debe de llevar permisos, pero antes de los permisos, ¿qué debe de llevar? Para que te puedan dar un permiso de una obra, ¿qué necesita tener el proyecto? ¿Ya la firma de un DRO? Todas las firmas de autorización del proyecto, todas, no nada más del DRO, de todos los involucrados en el proyecto debe de llevar todas las firmas y autorizaciones. O sea, una vez teniendo el proyecto, debe de conseguirse todas las firmas de los planos, de especificaciones, de memorias de cálculo, de peritos, de topógrafos, de toda la gente que está involucrada en el proyecto para dar validez al mismo proyecto. Las firmas le dan validez al proyecto. Si alguna de esas firmas hace falta, las autorizaciones no se obtienen, porque la autorización viene precisamente cuando ya se completaron todos los requisitos de firmas y autorizaciones para llevar a cabo el proyecto. O sea, todas las firmas que debe de llevar el proyecto. Entonces, cuando van al municipio, a la delegación o a donde van a ir a tramitar los permisos, pues tienen que llevar todo el proyecto que integra todo lo que ya mencionamos, planos, memorias, catálogos, programas, cronogramas, especificaciones particulares, generales, todo lo que integra ese proyecto lo deben de llevar, pero ya con todas las firmas recabadas en ese mismo proyecto. Entonces lo llevan al municipio y dicen, aquí está mi proyecto y vengo a pedir, ahora sí que los permisos de construcción. A ver, que les empiezan a pedir desde la tenencia de la tierra. Aquí está mi cesión de terreno, o la venta, o las escrituras, o todo. Aquí está, lo entregan. A ver, ¿dónde está su uso de suelo? Aquí está mi uso de suelo, ya está autorizado. A ver, ¿dónde está la firma del perito estructural? Aquí está la firma y aquí están todos los cálculos, las memorias, aquí está. ¿Dónde está el levantamiento topográfico con la autorización de quién hizo el levantamiento y quién responde por ese levantamiento? Aquí están las firmas de los topógrafos y de la empresa que lo realizó. ¿Y dónde está las memorias descriptivas y las memorias generales y particulares de la obra? No, pues aquí están. ¿Quiénes son los que están solicitando eso? No, pues que la dependencia fulana o el cliente fulano. A ver, ¿y dónde está el oficio que ampara ese documento? No, pues que aquí está. Y así les empiezan a pedir todos los documentos y aquí está. Documento que no tengan, les dicen, pues no le puedo autorizar porque le falta el documento fulano. Sí, una vez que ya tienen todos esos documentos, recabados y que en ese momento les están otorgando los permisos, en ese momento está el proyecto listo para ejecutarse. Porque ustedes pueden tener el proyecto, pero si no tienen todos los permisos, todavía no es un proyecto ejecutivo, todavía no se puede ejecutar porque les faltan cuestiones administrativas. O técnicas pueden ser también, que les falten cuestiones técnicas, que les falte, por ejemplo, una memoria de cálculo, que se detectó que no está la memoria de cálculo de la columna número 5, y que, pues es que se le olvidó al perito o al calculista. Pues sí, pero pues aquí no está, que es igual a las demás, pues tienes que ponerme aquí columna número 5 y todos sus cálculos, aunque sean iguales a las de la 1, 2 y 3 y 4, pero me lo tienes que poner columna por columna. Si no viene, pues te falta y pues no te puedo autorizar. Una vez que ya tienen todas las autorizaciones y ya está todo listo para ejecutarlo, entonces sí ya. Inclusive ya está hasta el concurso de obra, ya está la licitación asignada, ya está el contrato, ya está todo. Ahora sí ya lo pueden ejecutar, porque ahora sí ese proyecto ya no tiene ningún pero para que se ejecute. Ya está completo. Ahora sí podemos distinguir entre un anteproyecto
un proyecto y un proyecto ejecutivo, ya sabemos cuál es la diferencia entre ellos. ¿Sí? Díganme sí o no, porque me siento como que estoy solo. Sí, profe. ¿Sí? ¿Y quién nos revisa todo eso, profe? Supongo que ha de ser una persona muy amplia en conocimientos como para que revise todo eso. ¿Quién es una persona que tiene muchos conocimientos? ¿Ustedes? Para allá vamos. ¿Qué me quisiste decir con eso, Huerta? Ajá, que nosotros vamos a ir a entregar todos esos documentos para que nos soliciten un permiso. Usted nos dijo que hasta, no sé, si hay una columna con los mismos datos que la anterior, pues se debe de poner. Entonces supongo que el que nos revisa todo eso, pues debe de ser muy amplio en sus conocimientos como para que se dedique a revisar cada una de esas cosas. Claro que la persona que revisa todo eso no es una sola persona, son diferentes personas, pero es un equipo de personas que revisan cada documento, pero que además los documentos contengan la información que corresponda, o sea, que los cálculos correspondan a lo que se está refiriendo, porque si la persona no sabe perdón, del asunto, pues va a pasar por alto algunas cosas y pues finalmente el proyecto puede ser que esté autorizado para ejecutarse, pero cuando llega el contratista a ejecutarlo, pues a él le entregan los documentos, él no los hace, a él se los entregan para que lo ejecute y él va a detectar en ese momento que pues que le hacen falta cosas, ¿no? Entonces va a ir a decirle al dueño o al supervisor, oye, ¿sabes qué? Que me faltan tales o cuales documentos que no vienen dentro del proyecto ejecutivo. Y entonces, pues ahí es donde pues vamos para atrás, ¿no? Pues en dado momento, pues pueden hasta detener la obra porque no se revisó bien y porque el proyecto ejecutivo adolece de ciertas cosas. Entonces, pues lo van a detener, ¿no? Y se puede inclusive hasta, por eso inclusive hay veces que encontramos obras que dicen, ¿y esa obra por qué la detuvieron si iba bien? Pues o una de dos, o son muy tranzas los de la delegación o los del municipio y la detienen nada más por mañosos, o la otra es porque le detectaron un error dentro de todo su trámite técnico administrativo y pues el proyecto se tuvo que detener. Y entonces como el dueño o el constructor no tiene los elementos necesarios para dar continuidad a la obra, pues simplemente la obra se detiene, ¿no? ¿Y eso va a afectar en qué? En los tiempos y en los presupuestos, porque después ya no va a costar lo mismo. Si detienen una obra, después pues ya va a tener otro costo. Y eso pues va a alterar las condiciones de ejecución. Muchas de las veces ya la obra, la empresa que tenía cierta obra, pues ya no es la misma que la ejecutaba al principio porque pues ya se encareció y la empresa pues mejor dijo, pues mejor ya no le entro porque pues ya no me conviene. Entonces pues eso es precisamente por no considerar precisamente que se debe de hacer una buena revisión para que sea un proyecto ejecutivo y el proyecto ejecutivo ya no debe tener omisiones en cuanto a proyectos se refiere, en cuanto a actividades de proyectos se refiere. ¿Entonces queda claro esa parte? Sí, profe. Sí. Sí. Afirmo. Déjenme ver. Ahí tienen entonces, después de ello, ¿sí están viendo la diapositiva? Sí. Sí, se ve. ¿Sí la están viendo? Bueno. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Un compañero está intentando ingresar a la reunión. Dice que se acaba de inscribir. Pues ya vamos a hacer el primer examen y pues ya ahorita, pues como que sí, como que se acaba de inscribir, pues como que no. Acabamos de entrar. No, hombre, ya vamos a hacer el primer examen, aunque les dé risa. No, ¿Le digo pues que entre en la siguiente clase? No, pues es que también, mira, por un lado, si se supone que es de los que acaban de entrar, se supone que es de los primeros que deben de llegar.
pues si está tratando de entrar, pues ya ahorita ya no entra a la clase. O sea, si no llegan a 15 minutos, habíamos dado 15 minutos, 10 minutos de tolerancia habíamos dado. Y pues les he dado chance, y pues hay unos que entran media hora después, pues mejor ya. Yo estoy ya rechazando a todos, todos los que tratan de entrar después de 10 minutos, a todos ya los estoy rechazando. Entonces, pues si este chavo es ahora sí que de los más interesados porque acaba de entrar, pues es el primero que debe de llegar y es el último que llega, pues no. Entonces quiere decir que no tiene interés, pues dile que no, pues cuando, no, mira, exactamente ahorita me está pidiendo que si quiere entrar y no lo estoy dejando entrar. Dile que ya no lo voy a dejar entrar. Entonces, pues, se quedó fuera de clase. Si tuviera una presencial, ahí enfrente de todos les digo, no, pues ya no pasas. Y vas a ver cómo la siguiente clase ya lo encuentro sentado cuando yo llegue. No, ni siquiera eso lo consideran. Pero bueno, a ver, son interrupciones que no deben de ser. Sigamos con lo que teníamos entonces. Entonces estamos viendo que ahí está la lámina de los planos de taller. Previo a todo esto que viene aquí en lo de los planos de taller, yo les quería mencionar precisamente esa diferencia que hay entre lo que es un anteproyecto, proyecto y proyecto ejecutivo. ¿Por qué? Porque precisamente para poder llevar a cabo los planos de taller, aquí lo vamos a ver que dice que los planos de taller deben de contener dimensiones necesarias para definir el tamaño y forma de los elementos de la estructura que vamos a construir. En este caso, si estamos hablando del puente, del ejemplo que le estoy poniendo, bueno, pues si lleva una estructura metálica, porque quiero aclarar una cosa, de que los planos de taller no existen en una estructura de concreto armado. Una estructura de concreto armado lleva su plano estructural y lleva su plano de detalles estructurales. A eso se debe de basar la construcción de los elementos estructurales a base de concreto armado. En la condición de una estructura de acero, sí se deben de llevar a cabo planos de taller, precisamente porque hay que sacar todos y cada uno de los detalles que se contienen en el proyecto para las estructuras, para poder elaborar las piezas metálicas a detalle. Ahorita lo vamos a ver. Dice que también se deben de considerar las contraflechas de las vigas cuando estén previstas. Una contraflecha es una curvatura que tiene en sentido contrario a cómo va a recibir las cargas la estructura. Esa es una contraflecha. Entonces, cuando una viga, en este caso para el puente, vamos a decirlo así, que sí debe de llevar contraflecha, precisamente ¿para qué? Para darle mayor rigidez y mayor resistencia. Luego dice que también tiene que tener la disposición de las uniones, incluso las provisionales. ¿A qué se refiere? A que las uniones, bueno, todo lo que es el empate de las piezas o la unión de las piezas que se van a considerar dentro del proyecto, debe de considerarse también cómo se van a hacer las uniones también provisionales, tanto las definitivas como las provisionales. Pero primero vamos con las provisionales. ¿Cuáles son? Pues son las que se colocan por medio de aditamentos especiales, como hacer placas especiales para poder hacer las conexiones, cuando queremos que la estructura sea soportada provisionalmente. Pero también tenemos que tener la disposición de esos elementos también estructurales que se necesitan para hacer la unión definitiva, ¿sí? Así como los cordones de soldadura, remaches, tornillería, todo lo que ya vimos, que son los tipos de conexiones que ya vimos. Y luego también se debe de considerar los diámetros de que si la estructura lleva tornillería o lleva remaches, pues hay que ver pues, de qué diámetro son los barrenos y sacar todos esos detalles de perforaciones con la indicación de la forma mecanizada que lleva, ya sea cuadrada, redonda, elíptica
de la condición que tenga esa perforación. La fase y el diámetro también de la unión que se va a tener a base de tornillos o de remaches. Y luego también se tiene que tomar en cuenta la forma y las dimensiones de las uniones soldadas y el material de aportación. Acuérdense que yo había dicho que el material de aportación dentro de lo que es la soldadura, había dicho que hay uniones que se hacen con la fundición del propio material que se va a unir, de las piezas que se van a unir, pero hay otras que son con material externo o material de aportación, que es por medio de barras de soldadura que van a otorgar precisamente algún tipo de material de metal para poder llevar a cabo la fundición y la unión de las piezas. Entonces a eso se le llama material de aportación. Entonces también hay que considerarlo para poder llevar a cabo la unión. Más que estoy viendo de que no corre mi presentación. A ver, ya. Creo que ya se destrabó. No, pues creo que no. No, algo está pasando. Es doña Cuquita. Ahí algo pasó, exactamente, algo dejó. A ver, lo voy a dejar de compartir, ahorita lo voy a volver a compartir, porque algo pasó que no me deja moverle ahí. Ahorita lo voy a volver a compartir. ¿Ya lo están viendo otra vez? Sí. Bueno, miren, otra vez les explico las imágenes que vienen ahí. Dice que el inciso F dice que llevarán indicados los perfiles, la clase de acero y los pesos. O sea, cada pieza se debe identificar y deberá de decir qué tipo de acero y cuánto pesan las piezas. Esa es otra de las indicaciones que debe de llevar el plano de taller. También durante las partes o las fases de fabricación de las piezas deberán de identificarse cada una de ellas. ¿A qué me refiero? A que pues cada pieza que se fabrique como un rompecabezas se le tendrá que ir poniendo el número de pieza que sea, con un número de identificación. No puede ser un número alfanumérico o puede ser un número, una indicación numérica o simplemente alfabética. Puede ser pieza A, B, C, D, o una pieza 1, 2, 3, 4, 5, o puede ser pieza 1A, 1B, 1C, 2C, 3C, la que sea. Por eso digo que puede ser numérica, alfabética o alfanumérica, que es combinada, ¿no? Pero siempre deben de estar bien identificadas para poder llevar a cabo precisamente la identificación bien y el armado. Y luego también debe de hacerse el procedimiento de almacenaje en donde se deberá de cuidar que las piezas fabricadas no estén expuestas al medio ambiente para que no se vayan a intemperizar y no se vayan a oxidar por efecto de la humedad o que no estén directamente en contacto con el terreno natural, que por decir que las dejen en la tierra y que esa tierra pues guarda humedad, pues ensucia las piezas y pues hay que protegerlas. Siempre hay que dejarlas en un lugar seguro, en donde no se intempericen, donde estén protegidas contra el medio ambiente y que no se dañen para cuando vayan a ser usadas. Para ello, bueno, los planos de taller, les estoy poniendo un ejemplo aquí de lo que contiene más o menos un plano de taller, que es precisamente el despiece. Y aquí tenemos una pieza en donde, pues bueno, no encontré otra imagen que fuera más clara, pero es la idea. Aquí viene una pieza con la vista superior, ¿sí? Viene una vista lateral y una vista frontal. Entonces, tenemos 3 vistas de la pieza que vamos a fabricar dentro del plano de taller. Tiene sus diámetros bien especificados, sus espesores, sus medidas longitudinales y transversales, y trae algunas indicaciones de construcción inclusive aquí. En lo que es el diseño lateral, pues también se indican inclusive los detalles de
las curvaturas que lleguen a tener las piezas, de los barrenos que pudiera tener, y trae también todas las medidas, e inclusive aquí trae algunos ángulos, de que aquí indica un ángulo la pieza de que debe de tener aquí, dentro de lo que es el maquinado de la pieza, debe de tener un cierto ángulo aquí y de este lado. Y además también indica, inclusive si lleva alguna soldadura, pues también la indica la soldadura en dónde la lleva, qué tipo de soldadura lleva, los diámetros de los barrenos en este caso, las distancias a donde se encuentran localizados los barrenos y el número de barrenos que se van a hacer. Y bueno, todos los detalles de las piezas que se van a hacer. Pero ¿de dónde se saca de esta pieza? Se saca del plano del proyecto. ¿Sí? Aquí sí puedo hablar del proyecto, porque no precisamente del proyecto ejecutivo, porque acuérdense que el proyecto ejecutivo está integrado por el mismo proyecto y por las adiciones de autorizaciones y de tramitología que se necesita para que se vuelva un proyecto ejecutivo. Entonces, aquí puedo hablar simplemente del puro proyecto. Entonces, todas estas indicaciones son sacadas precisamente de lo que es el proyecto ejecutivo. ¿A qué me refiero? Puede ser de los planos, puede ser de las especificaciones, puede ser de alguna indicación propia para la fabricación de una pieza, debe de venir dentro del proyecto y de los mismos planos. Para ello, yo puse aparte que este cuadro debe de estar integrado dentro de cada plano de taller. ¿Pero por qué? Porque este cuadro es donde lleva precisamente todos los datos de la pieza, los tipos de materiales y especificaciones, pero aparte lleva unos recuadros donde lleva, si alguien le hizo los barrenos, bueno, el nombre de que hizo los barrenos, la hora y los tiempos de fabricación. ¿Quién hizo el maquinado en dado momento en algún torno? Pues quién fue la persona que lo hizo, y también sus tiempos y las fechas y todo bien especificado de quién hizo ese trabajo. Y la persona que en dado momento hizo el corte de la pieza, pues también. Y si hay alguna modificación que porque el barreno se le tuvo que hacer alguna adición, por ejemplo, que se le ponga un avellanado, que es hacerle un poco más amplia el diámetro en alguna de las caras, bueno, pues se podrá poner aquí en el cuadro esa modificación que se hizo, quién la hizo, quién la autorizó y cómo se realizó. O sea, todos los datos de fabricación y de modificaciones que se vayan a hacer a las piezas deben de estar indicados en este cuadro que está inmerso o está ahí contenido en el propio plano de taller. ¿Vale? ¿Dudas ahí? ¿No hay? No, profe. Avellanado dijo, ¿verdad? Avellanado, miren, el avellanado, hagan de cuenta, ¿con qué se hace el barreno? Voy a regresar a la lámina anterior. ¿Con qué hago el hoyito que está aquí, que estoy señalando? Pues lo hago con una broca, aquí dice que es a una profundidad de 1.13, dice. No se alcanza a ver. Bueno, vamos a suponer que aquí dice que es de 1 pulgada, vamos a decirlo, ¿no? Que este barreno es de 1 pulgada. Bueno, ¿con qué lo hago? Pues con una broca de 1 pulgada, una broca para metal de 1 pulgada. Pero resulta que la cabeza del tornillo quiero que quede dentro de lo que es, o que quede al ras de lo que es ya vista en este corte, o en esta vista de perfil. Vamos a pensar que el tornillo vaya aquí, el barreno vaya aquí. Bueno, más bien acá está el barreno, miren. Voy a pensar que quiero que el tornillo quede precisamente a este nivel. O sea, que se meta dentro del material, que no quede la cabeza del tornillo fuera del material porque me va a estorbar para algo. Entonces quiero que la cabeza quede adentro. ¿Qué es lo que se hace? Que aquí se le mete una broca, que se llama broca avellanadora, ¿sí? Que tiene forma de cono, es un cono, es un triángulo circular, es una broca, pero es un cono que va de menor a mayor. Entonces se introduce en el mismo orificio de la broca de 1 pulgada,
Claro que la broca avellanadora es de mayor diámetro y se introduce aquí. ¿Qué es lo que hace esa broca? Desbasta la pura entradita del tornillo, de tal manera que la cabeza del tornillo va a quedar adentro de lo que es la perforación, ¿sí? Pero previamente a eso se tiene que meter una broca avellanadora. Entonces, a la perforación que se le haga aquí del cono que se forme en la parte superficial de aquí, se le llama avellanado. ¿A eso contesto tu pregunta? Sí, profe, no la conocía. Sí, es eso. Es más, yo por ahí tengo algunas brocas, porque yo tengo un taller de pailería y tengo pues ese tipo de herramientas, ¿no? Y se las podría yo mostrar. Bueno, pasado la parte de lo que es el plano de taller, también dentro de esos planos debe de haber un plano de ensamblado, ¿sí? Previo en el taller. ¿Qué es esto? Que las piezas que se puedan ensamblar definitivamente se pueden ensamblar en el taller mismo, pero hay piezas que por las dimensiones no se pueden, pues, bueno, más bien sí se pueden ensamblar dentro del taller también por las dimensiones, porque se ve que es un taller grande, el que de la fotografía que tenemos aquí. Entonces, sí se puede hacer el ensamble. Este que estamos viendo es un ensamble definitivo porque ya se ven los cordones definitivos. Pero un ensamble provisional es cuando se observa que tiene aditamentos de ensamblaje aquí o tiene puntos de soldadura en las piezas. Quiere decir que esas se van a desarmar para llevarlas a la obra. Nada más está haciendo el ensamblaje en taller para ver que todas las piezas coinciden y que todo está dentro de las tolerancias, que por aquí debe de decir algo de tolerancias, permitidas dentro de lo que es el proyecto o dentro de lo que es los planos de taller. Entonces, se hace el ensamblaje previo en taller para que después se desarme y se lleve a la obra, pero ya con la certeza de que todo coincide. Entonces dice, esta operación consiste en presentar las piezas elaboradas en taller y proceder a su ensamblado previo al montaje en la obra. ¿Sale? Dice también que esa deberá de coincidir dentro de las tolerancias previstas. Eso es lo que les estaba comentando en los planos de taller. O sea, aquí están las tolerancias, aquí ya deben de estar consideradas las tolerancias que se van a utilizar en la obra. Y luego se adoptarán las adecuadas medidas de seguridad y se aplicarán criterios de la norma de calidad. O sea, eso quiere decir que se van a adoptar todas las necesidades de calidad y de seguridad dentro del taller para que también se apliquen dentro de la obra, para que no haya cuestiones de poner en riesgo tanto las piezas que estamos fabricando como la seguridad de las propias personas que están interviniendo en la obra. Para hacer precisamente el ensamblado en la obra, que se necesita un plano de ensamblado, que también lo vamos a ver. Necesitamos también que ese ensamble de las piezas tengan que ser ejecutadas por una persona, que en este caso es el residente de obra, que va a inspeccionar y a cuidar todas las actividades que se van a realizar en la obra para realizar tanto el montaje, él va a estar revisando desde el taller, que se estén realizando adecuadamente las piezas como lo dice el proyecto y como están autorizados los planos de taller para llevar a cabo el montaje, como lo indica el propio proyecto y los planos estructurales. ¿Sí? Para ello, pues bueno, el residente aquí debe de tener un cierto perfil, que es tener experiencia principalmente en obras de esta naturaleza, tener las condiciones físicas, porque es una persona que va a subir, inclusive a checar en dado momento las estructuras en alturas, y debe de tener la condición física adecuada para poder llevar a cabo ese trabajo.
debe de contar también con actitud profesional. Digo, esta actitud profesional es que, pues, que conozca bien el ámbito en donde se está desarrollando y que, pues, tiene que comportarse como lo marca la propia obra, ¿no? Los conocimientos, bueno, pues tienen que ser ingeniería, 100% de ingeniería civil, con procedimientos, con conocimientos y procedimientos constructivos de lo que está realizando para que sepa cuál es su actividad inicial y cuál es su actividad final, ¿sí? Conociendo también las actividades de calidades de soldadura, y pues los montajes principalmente. Todo esto, si se cumple con ese perfil, seguramente la obra no va a tener problemas porque ese residente que tiene ese perfil que estamos comentando va a revisar las condiciones de proyecto, va a revisar las condiciones de taller, de la construcción de las piezas en taller, de los planos de taller, inclusive él va a intervenir en la autorización inclusive de las piezas de los planos de taller. Y aparte va a checar los traslados, los montajes previos en taller y los montajes ya definitivos en la obra. Con ello, pues, vamos a tener una obra bien ejecutada. Para ello, bueno, pues necesitamos también tener los planos de montaje y tener bien definido dentro de esos planos de montaje el procedimiento de montaje que vamos a tener dentro de la obra. ¿Cómo qué? Bueno, pues tener la descripción de la ejecución de las fases, los órdenes asignados y los tiempos de montaje de los elementos. ¿Por qué los tiempos? Porque ahí, como se usa maquinaria pesada, pues la maquinaria pesada cobra por hora. Entonces, pues ahí, si no se definen bien los tiempos, pues puede excederse el monto de utilización de equipos. Por eso es que se tiene que tener bien definidos los tiempos. Y luego también la descripción de los equipos a emplear, por el tonelaje y por las maniobras que se van a realizar. Si se mete una grúa, en el caso de aquí de la imagen que tengo, en donde va a cargar esta pieza que se ve que es pesada, y la grúa no tiene la capacidad, porque desde el plano de taller se sabe cuánto pesa exactamente esta pieza. El plano de taller indica cuánto peso tiene exactamente. Entonces, al saber el tonelaje que tenemos aquí para mover, necesitamos utilizar el tonelaje de la grúa adecuado para que no vaya a ocurrir por ahí un contratiempo o una incidencia en que pues la pieza se llegue a golpear, se llegue a caer y se deforme, y pues eso va a provocar costos en la obra. Y lo peor de todo es que pues pueda pues dañar a las personas que están llevando a cabo la maniobra de montaje. Entonces, por eso se tiene que saber bien qué equipo es lo que vamos a utilizar durante las fases de montaje. Y luego también, si hay elementos de sujeción provisional o elementos para precisamente llegar a las alturas que se requieren, bueno, pues necesitamos saber las cimbras o los elementos que necesitamos para esa sujeción provisional. ¿Cómo qué? Como cartabones, como puntos de soldadura, como piezas especiales que se fabrican también en el taller para que se puedan sujetar las piezas provisionalmente y no corran el riesgo de un desprendimiento. Se tiene que tener el listado del personal pues adecuado para llevar a cabo ese trabajo. Los elementos de seguridad que por supuesto que son también importantes, y el control y verificación de los replanteos de los planos de montaje. O sea, ¿a qué me refiero con el replanteo? Es precisamente verificar que todo lo que se está haciendo se está llevando a cabo conforme lo indican tanto los planos de proyecto como los planos de taller y los planos de montaje. O sea, esos tres planos se tienen que tener bien definidos y a la vista para poder llevar a cabo la verificación de que todo se está llevando como lo está haciendo el replanteo de lo físico con lo que está escrito o dibujado en los planos y calculado inclusive. También se debe de tener el control y la verificación de las nivelaciones y alineaciones. Eso, bueno, se supone que ya se tiene todo previsto en las cimentaciones, todo alineado, todo ya calculado. Sin embargo, también se requiere de que se tenga una
brigada de topografía con los equipos necesarios para que lleve a cabo los alineamientos horizontales y verticales. Sí, tener la planimetría y la altimetría para que se tenga el control topográfico como lo indica el propio proyecto. Aquí viene lo que es la recepción de las piezas que se van a montar. Tenemos aquí un procedimiento de cómo se tienen las piezas dispuestas. Son inmediatas a cómo se está realizando el montaje. Aquí estas máquinas están realizando el izaje y la elevación de los elementos estructurales para montar el sustento. Sí, pero en cuanto ya se terminó de colocar la pieza que se tiene aquí, en ese momento nada más la grúa debe de girar, tomar de las piezas que tiene ahí inmediatas para seguir el montaje. Y como estas piezas desde el taller ya están marcadas, como ya lo vimos en los planos de taller, ya están marcadas y ya están bien identificadas, entonces aquí nada más la grúa se gira, aquí están los ingenieros que están verificando qué piezas son las que se están colocando y cuáles son las que siguen de acuerdo al procedimiento constructivo que se tiene previsto para esta obra. Así es como se hace precisamente ese montaje. Entonces, ¿qué dice? Que todos los elementos de la estructura deberán tener sus marcas e identificación. Estos ya están previamente identificados. El almacenamiento y depósito de los elementos deberán estar de inmediato al sitio de montaje. Aquí están ya pegados de inmediato al sitio de montaje. La manipulación para la carga, descarga, transporte, almacenamiento deberán efectuarse con el cuidado suficiente para no dañar las piezas. O sea, ¿qué quiere decir? Que este personal que está en el entorno, como aquí lo dice, en el entorno de la obra, son los que están precisamente cuidando las maniobras de carga, descarga, transporte y el almacenamiento inclusive que se tiene aquí, para que todas esas piezas no vayan a ser golpeadas o vaya a ocurrir un desprendimiento o vaya a ocurrir algún accidente dentro de la obra. Ellos son los que están cuidando precisamente. Estos están cuidando lo de esta parte y estos que están acá están cuidando lo de estas grúas, con el material que también tienen dispuesto aquí para efectuar el montaje de la estructura. Verificar que las piezas estén sujetas de acuerdo a como lo marcan los planos de taller en sus elementos estructurales durante la carga, transporte, la descarga y la maniobra de colocación, mediante cadenas, ganchos o cables. En este caso, pues son cables, ¿no? Pero también esa sujeción no nada más es de los equipos que están haciendo la elevación y la carga de los elementos, sino también cómo se van a fijar a las piezas que ya están colocadas para que esta pieza pues no se caiga, no se desprenda. Dice que si fuera el caso de daño a la pieza, esta deberá ser corregida antes de la colocación. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas piezas, si en algún momento llevaron a cabo un golpe, pues ahí si se puede arreglar aquí en el sitio, pues se arregla. Si no se puede arreglar porque la pieza ya no tiene remedio, aquí dice, en el caso de que no sea posible, por el grado de la afectación, la pieza deberá de ser rechazada y tendrá que fabricarse una pieza nueva. O, si ya la tienen aquí, en dado momento también dispuesta, pues se deberá de reemplazar y fabricar por lo pronto otra. Aquí también dentro de lo que es el propio montaje, aquí vemos una de las grúas con una combinación de estructuras de concreto armado y unas de acero estructural. Vemos que dice en lo que es el montaje, dice que sobre la cimentación preparada, que esta es la cimentación que está preparada o prevista para recibir a la estructura, de los elementos fabricados se realizará el montaje, considerando la alineación y la nivelación de los elementos con los procedimientos de sujeción previstos. O sea, aquí puede ser que aquí ya lleve previstos algunos elementos de sujeción o los vayan a poner adicionalmente dentro de lo que es la estructura. Pero lo que vemos es que aquí nada más lo están recargando sobre la propia estructura y quedan las varillas que se notan aquí, que son las que quedan ahí para hacer seguramente la sujeción definitiva con las estructuras para que quede integrada a lo que es la estructura que ya se tiene prevista de la cimentación, de la columna que está
la cimentación y que esta estructura pues no se vaya a mover, porque se supone que aquí están construyendo un puente, ¿no? Con unas estructuras de esta sección. Y luego dice que las sujeciones provisionales de los elementos durante el montaje se asegurarán para resistir cualquier esfuerzo. O sea, como yo les decía, desde el plano de taller debe de diseñarse las piezas de sujeción, ya sea definitivas o provisionales, y ahí se deberá de indicar eso, de que son definitivas o provisionales, y cómo deberá ser la sujeción, si es por medio de cordones de soldadura, o por medio de tornillería, o por medio de algún otro aditamento. Dice que también que durante el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos, a fin de que la estructura se adapte a la forma prevista en los planos de taller. O sea, dice con las tolerancias establecidas. O sea, ya lo vimos que como todo esto ya está dentro del diseño, esta pieza está dentro del diseño de un plano de taller, ya se hizo también el plano de montaje de acuerdo a las condiciones de esta pieza y de acuerdo a la forma de donde se va a montar y de las piezas con las que se va a sujetar, con las dimensiones y holguras que se requieran para poder insertar una pieza de esta naturaleza. Seguido de ello, bueno, pues se colocarán puntos de soldadura durante el ensamblado y cordones donde se requiera soportar las cargas para tal efecto. La soldadura y atornillado definitivo se realizarán hasta haber comprobado la posición y que los elementos coincidan en la posición definitiva. O sea, también necesitamos ya tener la certeza de que todo ya está conforme lo marca el proyecto, y entonces sí se aplicará ya las soldaduras definitivas en dado momento. Y luego dice también que las uniones atornilladas o soldadas deben realizarse de acuerdo a las especificaciones del proyecto y a la normatividad establecida. Eso previamente ya lo debió de haber verificado el residente, porque se supone que tiene la experiencia y ya debe de haber revisado todos estos elementos. Y dice, las piezas montadas definitivamente se deberán verificar mediante el control de calidad indicado en el proyecto. En todo caso, se deberán corregir las afectaciones observadas. O sea, si se detecta que ya se montó definitivamente y por ahí se detectó que hay un desplazamiento o hubo un movimiento en donde la topografía está indicando que hay un desplazamiento de tal medida, ahí ya se determinará si afecta a la obra totalmente o se deberá de proyectar una corrección, si es que se puede hacer. Y en último de los casos, se tendrá que desmontar la pieza que ya fue colocada definitivamente. No sé si hasta ahí tengan dudas. Se tiene que estar, yo creo que certificado, ¿no? Para poder hacer esas tareas. Claro que todos los soldadores, toda la mano de obra especializada que se necesita en este tipo de obras, están certificados por alguna instancia. En este caso puede ser por la Entidad Mexicana de Acreditación, que es la EMA, o puede ser por alguna empresa que se dedique a ello. Inclusive voy a poner el ejemplo de la empresa Infra, todos la deben de conocer porque hay camiones por todos lados de Infra que venden gases medicinales y gases industriales y venden otras cosas, ¿no? Y venden inclusive todo lo que es el equipo de seguridad y de montaje de estructuras metálicas. O sea, todo lo que se refiere a estructuras metálicas, esa empresa de Infra lo maneja. Pero aparte, ellos tienen ¿cómo se dice? La acreditación para llevar a cabo las certificaciones del personal en dado momento que se inscriba con ellos para llevar a cabo una certificación personal. Entonces ellos se van a cursos y ahí mismo se les hacen las pruebas, se les hacen los exámenes y ellos mismos emiten el examen de certificación y el dictamen de certificación. Y con ello ellos están autorizados, o es como darles un título, ¿no? Una cédula profesional, donde les dicen que están autorizados para llevar a cabo una calidad determinada de soldadura.
¿Y eso cuánto tiempo dura? Dependiendo porque son cursos que se toman. Se toma el curso. Es en la ASW, ¿no? Sí, también no es que les digo que son varias instancias, o sea, no nada más es una. Pueden ser instancias gubernamentales, pueden ser instancias particulares como empresas, o pueden ser entidades de acreditación que también son a nivel internacional, están apegadas a normatividades globales, a normatividades inclusive ISO. Entonces, lo que voy también a la pregunta que me hace Ricardo es que eso dura dependiendo del curso. Por ejemplo, si yo me quiero certificar para una soldadura con tal especialidad, pues voy a investigar dónde se va a llevar a cabo un curso de esos y que al término del curso yo termino certificado. Entonces, el curso se hace en una determinada fábrica, en un determinado taller, en donde se les va a dar la teoría, se les va a dar la práctica e inclusive se les van a hacer los exámenes teóricos y prácticos para que puedan, se les pueda otorgar esa certificación y ellos puedan, pues, dar sus servicios a las empresas que así lo requieran, porque inclusive hay empresas que, por ejemplo, una constructora, yo por ejemplo, si requiero de hacer un trabajo donde la estructura debe de tener mano de obra calificada y especializada, y debo de comprobar que todos los soldadores son calificados, bueno, para ello yo voy a convocar a soldadores que tengan esa certificación, y para ello también les voy a hacer pruebas, lógicamente, porque no nada más es que me traigan una certificación, además de que voy a constatar de que la certificación sea legítima, porque no me van a traer una certificación de la Universidad de Santo Domingo. Sí, de la Universidad de Santo Domingo, que me la vayan a traer y que pues sean cuates que nada más lo que van a llegar a hacer a la obra va a ser a causarme problemas. Entonces, yo tengo que constatar tanto la certificación como como el trabajo que ellos realizan, ¿no? Para que cuando yo llegue, también me van a hacer esa prueba. Cuando yo llegue a la obra, van a decir, a ver, ¿dónde están los documentos del personal que tienes certificado en soldadura? No, pues aquí están, son 5 personas, aquí están, es fulano, fulano, y los presento. En ese momento le dicen, ¿ustedes están certificados por la empresa fulana o por la entidad fulana? No, pues que sí. A ver, pásenle por acá. Y se los llevan y le dicen, a ver, necesito que antes de que ustedes se suban a hacer su trabajo, necesito hacerles unas preguntas, pero aparte, a ver, necesito que me apliquen soldadura aquí, que me apliquen soldadura acá. Les hacen algunas pruebas así rápidas y ok, sale. Sí, habrá alguno que no pase la prueba y que le digan a la empresa, ¿sabes qué? De los 5 que me trajiste, 4 sí pasaron, pero te lo rechazo porque no cumple con lo que se requiere aquí en la obra. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues también yo rechazarlo y en dado momento, pues conseguir otro, ¿no? A lo mejor... También hay certificaciones para ser supervisor de soldadura, ¿no? Para todo hay certificaciones, pero para ello pues se necesita saber qué especialidad es la que se requiere, porque hay especialidades en todo. ¿La certificación que habla es el DC3? ¿De las ¿Es que, certificaciones que está hablando? ¿De las certificaciones que está hablando son los DC3? ¿Son los qué, perdón? Los DC3. No, yo estoy hablando de certificaciones inclusive a nivel global. Yo no estoy hablando de una especificación, de una certificación específica. Estoy hablando de una certificación a nivel global, que puede ser una certificación que, vamos a decir, gané un concurso de una obra en España, pues voy a España y quiero llevar mis soldadores de aquí, pues yo tengo que tener soldadores que tengan la certificación a nivel global, no nada más con una certificación que sea local, que sea una certificación que es aquí, pues vamos a decir, en la Ciudad de México o en la República Mexicana, no. Tiene que ser un soldador a nivel global que esté certificado en una norma internacional, no nada más en una norma local. ¿Sí?
¿Más preguntas? No. No. ¿No tienen más preguntas? Yo, bueno, es chiquilla, pero hablando de la sujeción de los elementos, nos dijo que era mediante cables, pero hay otra como una cinta amarilla y se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Hay una cinta amarilla súper gruesa y resistente con la que se sujetan algunos elementos. Bueno, ahí yo di ejemplos de cadenas, de cables, o inclusive de piezas estructurales. Pero yo les voy a decir que hay un elemento de carga que es a base de cintas de seda. La cinta de seda resiste a veces hasta más que las cadenas o que los cables. Tienen mayor resistencia. Son más ligeras, más manipulables, e inclusive las usan mucho los traileros para sujetar piezas muy pesadas en sus elementos, en sus sistemas de transporte, en sus trailers. Entonces ustedes ven que llevan unas cintas como de tela y dicen, Chihuahua, ¿a poco esas cintas de tela aguantan más que una cadena? Pues sí. A veces esas cintas más bien no a veces, siempre, dependiendo también del grueso y del espesor de la cinta, es la capacidad de carga que tiene. Pero vamos a decir, si me pones una cadena de capacidad de carga de 3 toneladas, pues debes de poner una cinta de capacidad de 3 toneladas. Y es más fácil que se reviente la cadena a que se reviente la cinta. A eso te refieres, ¿no? Dices unas cintas amarillas, no. Pues pueden ser amarillas, pueden ser blancas, pueden ser azules, pueden ser verdes, pero siempre y cuando sean de seda. Y regularmente las de seda son grises. Pero hay unas que son de nylon o de polietileno que se parecen mucho a las de seda, pero ahí traen una etiqueta con una norma de calidad, y esa norma de calidad precisamente es la que les da la certeza de que es de tal o cual material y tienen la capacidad también para lo que están diseñadas. Si es una de 3 toneladas, bueno, pues es una cinta que va a resistir, te lo puedo asegurar, que un cable con capacidad de 3 toneladas o una cadena de capacidad de 3 toneladas. Yo te puedo dar la certeza que aguanta más la de seda que las de metal. Inclusive los cables, recordemos que yo les dije que hay cables, son más bien todos los cables que se utilizan para las antenas que vimos, que son para la sujeción,